Antes de empezar a hablar sobre la guerra de Ifni, vamos a conocer la procedencia del Ifni español. Después de la conquista de las Islas Canarias en 1478, se funda un fortín en Santa Cruz del Mar Pequeña. Este fortín lo tuvo España hasta el año 1524, donde pierde el control debido a los ataques de las tribus locales. No se volverá a hablar de este territorio hasta la Guerra de África de 1859, durante el reinado de Isabel II. Tras la firma de la paz del Barrás, el sultán cedió a perpetuidad Santa Cruz del Mar Pequeña a España y territorio suficiente para que los españoles construyeran allí una pesquería. El tema de la pesquería se retrasó por la falta de control de la zona por parte del sultán. Este hecho fue aprovechado por una empresa británica con apoyo de su gobierno, que llegó a un acuerdo con un jeque local para establecer allí una factoría en el sur de Ifni, en Cabo Jubi. Esta factoría estuvo allí hasta el año 1875, que la tuvieron que abandonar también por ataques de tribus locales. 2 años después, en 1877, el gobierno de Cánovas del Castillo acordó con el sultán formar una comisión para localizar un lugar que reclamaban los españoles. El sultán compraría el terreno a los nativos y posteriormente se lo cedería a España en cumplimiento del Tratado de 1860. Ese lugar elegido fue Ifni. Hubo muchos tiras y aflojas diplomáticos y no se volvió a hablar del asunto hasta principios del siglo XX, donde entra en juego un tercer país, Francia, que negocia con España los límites de sus posesiones en el Sahara y el reparto de Marruecos. Francia reconoció la reivindicación española sobre Ifni, pero obstaculizó la ocupación del territorio, que no se daría hasta el año 1934, por el coronel del ejército Fernando Osvaldo Capaz Montes, con la aceptación de las tribus locales. Este territorio estaría bajo jurisdicción de la Alta Comisaría de España y dependería de la Dirección General de Marruecos y Colonias. Durante la Guerra Fría, al acabar la Segunda Guerra Mundial, en el año 1946, los territorios de Ifni, Cabo Jubi, Saguía, El Anra y Río de Oro se agruparon en una unidad administrativa llamada África Occidental Española, que dependía directamente de la presidencia del gobierno. En 1958, Ifni pasa a ser provincia española por decreto y en 1969 Ifni perderá la soberanía española cediéndola definitivamente a Marruecos. El 6 de abril de 1956, España reconocía la independencia de Marruecos y se comprometía a respetar la unidad territorial de Marruecos que garantizaran los tratados internacionales. Esto quería decir que Ifni y otros territorios no estaban incluidos porque contaban con un estatuto diferenciado, pues Marruecos había reconocido en tratados anteriores su cesión a España. Sin embargo, el sultán, después de la firma del Tratado de Independencia, cuando regresó a Marruecos y en un discurso que dio en el Palacio Califal, en el Palacio del sultán, declaró: de hoy en adelante ejercemos el poder legislativo sobre la totalidad del territorio de nuestro reino, tanto en el norte como en el sur. 5 días después de la firma se produjeron incidentes en Ifni que acabaron con la muerte de un cabo a manos de un policía indígena. El sultán lo reprobó y se comprometió con el gobierno español a investigar lo sucedido. Pero el Partido de la Independencia marroquí Istiqlal había establecido ya un gobierno paralelo en Ifni e izado la bandera marroquí. Para ellos, la no inclusión de Ifni en Marruecos contradecía la promesa del sultán de unidad del país. El gobernador del África Occidental español, Ramón Pérez de Santayana, reclamó a la embajada española en Rabat que solicitase a las autoridades marroquíes una declaración que precisase que Ifni no estaba incluida en la independencia. La respuesta del embajador, José Felipe de Alcover, le pidió que intentara entenderse con el partido del Istiqlal debido a las dificultades que tenía el sultán para mantener el orden en la zona.
El Istiklal estaba muy molesto con el sultán por la marginación que había sufrido desde las negociaciones de la independencia. A finales de mayo de 1956, una comisión de la tribu mayoritaria de Ifni, los Baanraníes, viajó a Rabat para rendir pleitesía al sultán y pedir su integración en Marruecos. Volvieron muy decepcionados de dicha reunión, ya que el sultán le dijo que la situación jurídica en Ifni no había cambiado para nada con la independencia. El mes siguiente, en un discurso que dio el líder del Istiklal, Alal El Fassi, en Tánger, declaró que Marruecos era totalmente independiente cuando Tánger, el Sahara y la Mauritania fueran liberadas y unificadas. 5 días después, el gobernador del África Occidental español escribió una carta al jefe del Alto Estado Mayor español describiendo el ambiente en la zona era bastante hostil y decía que se estaba planificando un ataque desde el Sahara español a las posesiones francesas. El gobierno no hizo nada y no impidió los movimientos del Ejército de Liberación marroquí porque estaban bastante molestos con Francia por la unilateralidad en la firma de la independencia de Marruecos. A finales del año de 1956 vuelven las tensiones en Ifni con el nombramiento de un comerciante llamado Ali Ben Bouaida como miembro de la Asamblea Nacional Constitutiva. Este hecho lo que oficializaba era que Ifni era considerada parte de Marruecos. Al mismo tiempo, el partido del Istiklal, a través de la prensa, pedía el nombramiento de un gobernador para Ifni y Sahara, la construcción de escuelas y la reparación de carreteras y comunicaciones. En febrero de 1957, coincidiendo con un ataque del Ejército de Liberación marroquí a posesiones francesas, en España se produjo el cambio de gobierno con la entrada de los ministros tecnócratas. El nuevo ministro de Exteriores, Fernando María de Castilla, realizó cambios en la política exterior, como la aceptación del proceso descolonizador que se imponía en las instituciones internacionales, un acercamiento a los países europeos y reevaluar las relaciones con Francia en Marruecos para acabar con el Ejército de Liberación marroquí. En mayo de 1957 se produjeron actividades de sabotaje y terrorismo en Ifni y la Embajada de Marruecos en Madrid informaba al gobierno que se iban a nombrar funcionarios marroquíes en Ifni. Este malestar en el orden público continuó en los meses de junio y julio, con manifestaciones, huelgas y cierres de comercios que motivaron finalmente la intervención de las tropas españolas. El 21 de agosto de 1957 el gobierno marroquí se dirigió al español reivindicando Ifni como parte de su territorio y solicitando la excarcelación de todos los detenidos. La respuesta del gobierno español fue someter sus diferencias a una instancia jurídica internacional como el Tribunal de la Haya, en el que se comprometían ambos países a acatar el fallo que diera el tribunal. Franco no estaba de acuerdo con el gobernador del África Occidental española que recomendaba incursiones preventivas desde el Sahara español. No estaba de acuerdo porque no quería dañar su política proárabe que le había dado tan buenos resultados en las esferas internacionales y además era consciente que los Estados Unidos apoyarían a Marruecos. Mientras Franco vacilaba, el Ejército de Liberación marroquí seguía con sus incursiones y el 11 de noviembre de 1957 Marruecos pidió al gobierno español que se fijara una fecha para la transferencia de poderes. Coincidiendo con la visita del sultán y de su primer ministro a Estados Unidos para reclamar a la ONU la descolonización de Ifni y Tarfaya, el 22 de noviembre de 1957, el Ejército de Liberación marroquí atacó Ifni, cortando las comunicaciones, ocupando puestos fronterizos y localidades del interior. Los ataques continuarían hasta primeros de diciembre, extendiéndose al Sahara. El gobierno marroquí hizo declaraciones negando su intervención en dichos ataques. La excusa de estos ataques fue la negativa del gobierno español a abandonar Tarfaya. El gobierno argumentaba que no podía realizarse tal hecho hasta que las autoridades marroquíes controlaran la zona, ya que hasta esa fecha los que lo controlaba era el Ejército de Liberación marroquí y eso ponía en peligro los intereses españoles en Ifni y Sahara.
¿Cómo contestó, cómo respondió España ante estos ataques? Primero se enviaron refuerzos, se retiró la oferta de mediación del Tribunal de la Haya, pero se evitó en todo momento cortar lazos diplomáticos con Marruecos y se achacó toda la responsabilidad de estos hechos al Ejército de Liberación marroquí y nuevamente se culpó al comunismo internacional de estar detrás de todo. Además había un grave problema, no se podía utilizar las armas estadounidenses recibidas en el acuerdo de las bases americanas contra otro aliado de los Estados Unidos, como era Marruecos. Se dio mucha información en las navidades de ese año de 1957 y se enviaron artistas como Carmen Sevilla y Gila para amenizar a las tropas. Se limitó, por otra parte, la información en la prensa española sobre lo que estaba sucediendo en Ifni, y cuando se hablaba en Radio Nacional o en el Nodo, se hablaba siempre en términos victoriosos. El 2 de enero de 1958, Francia y España llegan a un acuerdo para expulsar al Ejército de Liberación marroquí de la zona. Esto se produce porque Francia estaba inquieta por sus posesiones argelinas y mauritanas. En febrero se inició la ofensiva. Antes de que se iniciara la ofensiva, el gobierno español elaboró un decreto, el 10 de enero de 1958, por el cual Ifni y Sahara pasaban a ser provincias españolas dependiendo militarmente de Canarias. Estarían regidas por un gobernador con mando sobre tropas y funcionarios, excepto en los asuntos judiciales. 10 días después del decreto en que Ifni y Sahara se convertían en provincias españolas, el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Foster Dulles, pidió a Franco y al sultán que llegaran a un acuerdo y que cesaran las hostilidades. Después de muchas negociaciones, el 1 de abril de 1958 se firmó un acuerdo entre los ministros de Exteriores de España y Marruecos llamado el Tratado de Cintra, por el cual Marruecos haría a cargo de la zona a excepción de Sidi Ifni, que quedaría bajo soberanía española. Esta guerra, conocida en los libros de historia como la historia olvidada, se saldó con 119 muertos, 573 heridos y 80 desaparecidos. A pesar de que el 1 de abril se firmó el tratado de retrocesión de los territorios, hubo problemas que lo retrasaron hasta el día 17. Debido a que España no aceptó como delegado del sultán al príncipe heredero Hassan, por su actitud mantenida en el conflicto que casi llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas entre España y Marruecos. Y por otra parte también España rechazó el nombramiento de Ali Ben Bouaida como gobernador de Tafalla. Los territorios conquistados durante la guerra de Ifni estuvieron en manos del Ejército de Liberación marroquí hasta el año 1960 y después serían traspasadas a las Fuerzas Armadas marroquíes. Ifni quedaría bajo la soberanía española hasta el año 1969 y ese mismo año se cedería la soberanía a Marruecos.